Hola amigos, puntuales, como buenos carabancheleros, esperando que esté entre por el vídeo. Esperando que salga Esther. Vamos, vamos. Hombre, Esther, buenas Hola, tardes. muy Hola, ¿qué buenas. tal? Bien, aquí andamos. Bueno, aquí estamos. ¿Qué tal tu familia? Lo Bien, primero. bien, todo, Bien. todo el mundo bien. Menos mal que de Va, momento todo el mundo bien. vale, me alegro mucho. Bueno, para los que no conozcan mucho a nuestra invitada de hoy, Esther Gómez Morante, tiene una larga tradición sindical, pero actualmente es concejala por el Grupo Municipal de Más Madrid y lleva el distrito Carabanchel. La época de Manuela Carmena se pateó varios distritos, todo hay que decirlo. Estuvo en Latina, aparte de Carabanchel, en Chamberí y ahora también lleva Moncloa la Vaca. Tiene un amplio currículum. Cuando estuvo el año pasado, bueno, la legislatura anterior en Carabanchel, yo creo que hay que destacar dos cosas importantes. Una, las inversiones que ella impulsó en los colegios públicos y dos, las inversiones en instalaciones deportivas de base y en los polideportivos, que estaban muy abandonados. Bueno, un breve resumen, si quieres añadir algo más de tu boleto. No, nada, en absoluto. Que soy Vale, pues entonces, que soy carabanchelera de pura cepa, que eso siempre lo llevo muy, muy en honor. pues vamos al lío. Venga, voy a entrar directamente a saco. A mí me parece, verdad, muy peligroso que se instale en la mente de las personas ese mensaje que para combatir el coronavirus, la dichosa COVID-19, es mejor el coche privado. Sí, la verdad Me es que parece muy peligroso. sí, es peligroso porque sería volver a soluciones pasadas y a momentos pasados en los que desde luego yo creo que no toca volver, ¿no? Una de las cosas que sí estamos viendo por los distintos estudios que a nivel científico están saliendo es que hay cierta relación entre la contaminación de las ciudades y el aumento o la virulencia de la propagación del virus del COVID-19, ¿no? Por lo tanto, no nos podemos permitir salir de esta crisis con un modelo de movilidad y un modelo de ciudades y de utilización del espacio público que vaya en contra de la salud de todos y de todas y que vuelva otra vez a poner al coche en el centro del desarrollo de lo que son nuestros entornos, y tenemos que ser capaces de entender y de aprender de esta experiencia que hay que avanzar hacia una planificación de una ciudad más sostenible, de una movilidad basada principalmente en el transporte público, en los traslados en bicicleta y en los traslados a pie. Es la única manera que vamos a tener de poder vivir mejor y en mejores condiciones y sobre todo estar mejor preparados para si vuelve a ocurrir circunstancias tan lamentables como las que estamos viviendo. Es cierto. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta que la orografía de Madrid es distinta de la de Sí, Barcelona, claro. París o Berlín, la bicicleta para determinadas personas de cierta edad puede ser un medio un poco complejo. Claro. Y no lo digo por mí, sino que creo que quizá haya que buscar algún tipo de colaboración para que se pueda invertir con ayudas, bien de ayuntamiento, del Estado, en la compra de bicicletas eléctricas. Yo creo que sería un camino posible.
Eso está claro y es una de las propuestas que nosotros llevamos en el conjunto de las 220 medidas de pactos de Cibeles que hemos presentado hoy, ¿no? Y es una de las propuestas que llevamos dentro del apartado de movilidad. La bicicleta tiene que jugar un papel esencial en este desescalada. Eso lo tenemos todo el mundo claro. Y no solamente lo tenemos claro en este país, donde muchas ciudades ya están avanzando en la realización de medidas que ayuden a la utilización de bicicleta, Barcelona, Valencia, Zaragoza, sino en multitud de ciudades europeas y del mundo. París, Milán, Viena, México, Nueva York, Lima. Es decir, la bicicleta tiene que ser una de las tres patas, como decía antes, fundamentales en la salida y en el desarrollo de la desescalada de esta crisis. Y nosotros estamos apostando por una movilidad que sea diversa. Es decir, una movilidad que esté enfocada para que todo el mundo pueda llevarla a cabo, ¿no? Y una movilidad en bicicleta, por lo tanto, diversa, tiene que pasar porque cualquier persona, sea de la edad que sea, mayor, más joven, niños, mujeres, hombres, puedan utilizar la bicicleta. Y para eso necesitamos que además, junto, evidentemente, como dices, con la orografía que tiene la ciudad, poder estimular y ayudar a la gente en la compra de bicicletas eléctricas y también bicicletas normales y corrientes, por decirlo así, para aquellos que puedan permitirse ya no solamente subir una cuesta, sino hacerse 7 kilómetros, porque nosotros lo que queremos es que la bicicleta, más allá de una mera herramienta recreativa, se transforme también en una herramienta para moverse por la ciudad y para ir y volver del trabajo. Y por eso no todo el mundo puede soportar en una bicicleta clásica estar pedaleando durante a lo mejor 7 kilómetros y es necesario ayudar en la compra y en la subvención de bicicletas eléctricas. ¿Tú crees, Esther, que podríamos, o que Más Madrid podría impulsar una especie de acuerdo entre sectores sociales, partidos políticos, en la dirección que están siguiendo en París, en Bogotá, en la ciudad de los 15 minutos? Es decir, que en 15 minutos puedas llegar a muchos sitios con las ventajas que tiene eso también, incluso para el propio consumo del comercio de cercanía, ¿no? Ese acuerdo quizás Más Madrid podría impulsarlo, ¿no te parece? A mí me parece esencial, es que en el fondo lo que decíamos al principio, Jorge, estamos hablando de un modelo distinto de ciudad y un modelo distinto de ciudad tiene que pasar por moverse de otra forma, pero también por consumir de otra forma y por llegar al ocio de otra manera. Tenemos que intentar conseguir volver a buscar aquellas actividades que estén más cercanas, fomentar el comercio de proximidad frente a grandes superficies que están más lejanas, que tengamos en nuestros barrios, en nuestros entornos, pues todas las instalaciones y todos los servicios públicos, culturales a nuestro alcance para que no tengamos que trasladarnos kilómetros a otras partes de la ciudad, porque eso simplemente es insostenible, ¿no? Es un modelo de ciudad que no puede seguir creciendo bajo esos parámetros, ¿no? Y por tanto es necesario llegar a acuerdos. Nosotros, dentro de los pactos de Cibeles, más allá de que enmarquen muchas otras líneas, pensamos que es necesario y urgente hablar también de la movilidad en la ciudad y por eso hemos estado reuniéndonos con distintos colectivos de la sociedad civil, con colectivos ciclistas, ecologistas, con comités de empresa del transporte público, de MT, de metro, con taxistas, porque lo que queremos es conformar juntos esta batería de propuestas en las que nos sentemos no solamente los grupos municipales y políticos, sino también la sociedad civil para discutir y ver cómo salimos juntos de esta situación de la mejor manera posible. Yo llevo encerrado, como todos nosotros, muchos días y pensando un poco, el tema del teletrabajo parece que ha venido para quedarse, sí, salvo excepciones. Eso trae muchos problemas por medio, me parece a mí, sindicales, económicos, de todo tipo. Pero desde el punto de vista de la movilidad, es un tema que quizás beneficie el no desplazamiento, pero tiene un aspecto negativo que yo creo que es quién hace el teletrabajo. Porque muchas veces el aspecto femenino del teletrabajo no se contempla tanto. Yo creo que aquí tenemos que jugar la baza también feminista, en que no sea el hombre el que se quede en casa, pero tú te vas con el niño a donde corresponda o lo que sea, ¿no? Yo creo que ese tema sería importante también estudiarlo, ¿no? Claro, está claro, todo está al final relacionado, ¿no?
El teletrabajo yo creo que es una oportunidad que tenemos y sabemos aprovecharlo y sabemos utilizarlo con capacidad para disminuir, como decíamos, esos desplazamientos y para intentar hacer una vida más agradable y más accesible a las necesidades que tenemos cada uno también como ser humano y dentro de nuestros grupos familiares o grupos del entorno, ¿no? Es, por lo tanto, una herramienta que puede ser útil, bien utilizada, ¿no? Pero es una herramienta que necesitamos que sea también justa. Es decir, la salida de esta situación no puede significar que dejemos a nadie atrás, y dejar a nadie atrás es no dejar a nadie atrás que no se pueda permitir tecnológicamente desarrollar ese teletrabajo, pero también significa que no recaiga a la salida de esta crisis sobre aquellos sectores en los que peores condiciones puedan estar o en los que históricamente han recaído ciertas labores de cuidados no remunerados, como pueden ser en las mujeres, ¿no? Por eso también es muy importante el impulso del transporte público. No se nos olvide que las mayores usuarias del transporte público son las mujeres y que el transporte público y la movilidad tiene que estar enfocado también no solamente para ir al trabajo, sino que tiene una parte muy importante de lo que es el traslado también para realizar tareas de cuidados tan importantes para el sostenimiento de nuestra sociedad y muchas otras cosas que normalmente de momento protagonizamos las mujeres, pero seguiremos trabajando y luchando para que el día de mañana haya corresponsabilidad también en estos temas. Has dicho al principio de la conversación el tema de la contaminación. Sí. Evidentemente, parece evidente, es un dato real, que ahora, como hay menos tráfico, se nota que hay muchísima menos contaminación. Eso es una evidencia que nadie puede negar. Que, como hemos dicho, si meten el coche privado, la podemos liar. ¿De qué manera podemos conseguir ese cambio de mentalidad para que, digamos, de una vez por todas, hay que asentar en la conciencia popular entre la gente de que el vehículo perjudica, sube la contaminación y probablemente, si es posible, conseguir la extensión de Madrid Central a un radio mucho más amplio? Pues mira, la forma, yo creo que las administraciones tienen la obligación, además de ir poco a poco metiendo en la conciencia personal de cada uno la necesidad de dejar de utilizar tanto el vehículo privado. A mi modo de ver, son con tres líneas. En primer lugar, estableciendo áreas de bajas emisiones, como puede ser el caso de Madrid Central, que protejan además la salud y la calidad del aire, y por eso creemos que es imprescindible que estas zonas de bajas emisiones se extiendan en el resto de la ciudad, ¿no? Y que se extiendan hacia el límite del M30, incluso, ¿por qué no?, cada distrito pueda tener su pequeña zona de bajas emisiones y peatonalizada, como pueden ser los cascos históricos. Pero por otro lado, es muy importante, para decirle a la gente que deje su coche en casa, que haya una buena red de transporte público que pueda realmente dar respuestas a las necesidades que tiene la gente a la hora de trasladarse en la ciudad, ¿no? Porque si no, va a ser muy difícil, si tú no inviertes en transporte público, que puedas trasladar un mensaje que pueda calar en la gente en que deje de utilizar el vehículo privado, ¿no? Y para eso hace falta inversión económica, pero en compra también de autobuses, en renovación de la flota, en establecer más carriles bus para que tengan mayor velocidad comercial y llegues antes a los sitios, etcétera, ¿no? Esa es una apuesta muy importante que se tomó en la anterior legislatura y que creo que ahora es más necesaria que nunca seguir avanzando para salir de esta situación en condiciones mucho mejores de las que hemos entrado y poder estar en mejores condiciones de afrontar nuevos problemas. Ya, pero fíjate, ahora que podemos empezar a salir a la calle, a hacer deporte, sí, a pasear, primero están los parques cerrados, con lo cual es un tema. Pero hay otro tema paralelo, y es que la medida, el 65% de las aceras de Madrid tienen 3,5 metros. En 3,5 metros no puedes meter una terraza y los peatones. Habrá que ganarle terreno al coche sacando y utilizando carriles o para poner las terrazas o para pasear los peatones o lo que sea. Es decir, el peatón y alternativamente a bicicleta tiene que tener más espacio, si no, no es posible. Está claro. Decías tú que 3,5 metros, yo te diría que incluso hay zonas que menos. O sea, los que viváis, por ejemplo, en el barrio de Comillas,
Conoceréis calles que son muchísimo más estrechas porque son de desarrollos muy antiguos de la ciudad, pero hay muchos barrios en la ciudad de Madrid también, nuestro distrito vecino, Latina, toda la parte de Puerta del Ángel, que es increíble ver en qué se convierte aquello y la poca posibilidad que hay de caminar por las aceras. No nos olvidemos también una parte muy importante, que es que la ciudad tiene que haber además una movilidad y un acceso a los servicios de la ciudad que sea justo y que tenemos que tener un diseño accesible, es decir, todo el mundo tiene derecho y los mismos derechos a poder disfrutar y a poder manejarse por la ciudad, y las personas que tienen movilidad reducida también tenemos que pensar en ellas a la hora de diseñar nuestras ciudades. Luego, ¿qué necesitamos ahora que estamos empezando con la desescalada y estamos empezando a salir? Necesitamos espacio para poder además respetar esas distancias de seguridad que las propias autoridades sanitarias nos están marcando para evitar seguir contagiándonos y reducir los casos de contagio que hay actualmente. Y ese espacio no lo estamos teniendo ahora mismo en la mayoría de los barrios, en la mayoría de nuestras calles son calles estrechas en las que cuando salimos a pasear no hay espacio suficiente. Se necesita ganar espacio en estos momentos a una calzada que no está repleta de coches y que tiene que ser prioritaria para el peatón y para la bicicleta. Se necesita en ese sentido coger las líneas de aparcamiento en zonas que sean especialmente sensibles y donde no haya espacio, para poder habilitar un ensanchamiento de aceras, para poder habilitar carriles bici provisionales, pero también pensando en un futuro en que se tienen que ir consolidando. Y, por favor, es muy necesario abrir los parques y las zonas verdes de nuestra ciudad. No tiene sentido que sigamos viendo imágenes de gente que no tiene más remedio que andar por aceras estrechas y que no es que no quieran y no sean responsables, porque creo que lo hemos demostrado en este confinamiento, la responsabilidad del pueblo madrileño, sino que no tienen otros espacios por los que pasear y, sin embargo, tienen un parque al lado cerrado del cual no pueden disfrutar para poder ir con las distancias mínimas que se marcan. Es urgente que el Ayuntamiento de Madrid abra los parques, abra las zonas verdes, pero que también lleve a cabo procesos de peatonalización de calles en todos los barrios de Madrid, no vale solamente en algunas zonas, y de también tomar espacio que está actualmente utilizado y usado por el vehículo privado para poder movernos mejor los peatones y los modos de desplazamiento más sostenibles. Esther, creo que has dicho de pasada, me gustaría que dedicaras quizá algunos segundos más al tema de la movilidad, que es un tema siempre importante, y más movilidad en tiempos revueltos, más complicado, a la movilidad de las personas dependientes. Yo creo que ahí tenemos que buscar soluciones, no sé si bicicletas adaptadas, motorizadas, no sé qué manera, ayuda, pero yo creo que es un tema importante que tenemos que resolver, o intentar resolverlo, mejor dicho. Claro, hay varias propuestas que nosotros incluimos también en los pactos de Cibeles, que además es importante tener en cuenta, es lo que decíamos antes, tenemos que ir a un diseño de una ciudad accesible para todos y para todas, ¿no? Y por lo tanto hay que intentar de las aceras quitar aquellos obstáculos que impiden que las personas con movilidad reducida puedan pasar por ellas, pero nosotros también queremos impulsar su movilidad, ¿no? No solamente con la inversión en que el transporte público sea accesible, en ese sentido sí se hizo una importante inversión la legislatura pasada para que los autobuses fueran accesibles, pero lamentablemente seguimos teniendo muchísimas bocas de metro que no son accesibles para la ciudadanía, y eso la Comunidad de Madrid tiene que hacer una inversión importantísima para que lo pueda ser, y nosotros lo que estamos proponiendo también dentro de los pactos es algún tipo de tarifa especial para las personas mayores, pero también para las personas con movilidad reducida, para que puedan ir en los taxis, que no dejan de prestarnos también un servicio público con el que hay que contar en esta desescalada, de una forma más barata y más segura y más accesible. Volviendo al tema de la contaminación, que hay algunos espectadores que están comentando cosas, evidentemente ha habido en la anterior legislatura del autobús de gasoil a autobús de gas natural.
El gas natural no es la solución porque también contamina. Y luego tenemos autobuses eléctricos, pero hay pocos. ¿Hay prevista algún tipo de inversión? Bueno, pues ya no estamos, perdón, gobernando, pero supongo que se hizo algo y habría partidas presupuestadas que a lo mejor no se han ejecutado y convendría saber por lo menos cómo está ese tema, ¿no? Bueno, pues mira, como bien dices, lo de si hay previsto algo para esta legislatura se lo tendréis que preguntar a quien está gobernando ahora, porque lamentablemente no somos nosotros, aunque volveremos a gobernar con el apoyo de la gente, no me cabe Seguro, la menor duda. seguro. Yo lo que puedo contar es lo que sí que estuvimos haciendo la anterior legislatura y en la línea en la que yo creo que hay que trabajar. Mirad, en la anterior legislatura se hizo la mayor inversión en la remodelación de la flota de autobuses de la historia de la MT. Y es así, con las inversiones que se realizaron en la anterior legislatura y las últimas que estaban previstas para el 2020, que quedaron planificadas en compra de autobuses, se ha cambiado la flota y se han comprado más de 1.000 autobuses. Eso es una renovación de la flota brutal. Y una flota, además, enfocada hacia una flota verde, una flota más sostenible y que tenga menos emisiones. Es verdad que los autobuses eléctricos todavía no tienen desarrollada la tecnología lo suficiente como para dar muchísimo. Había unos de plataforma que se cargaban según llegaban a la base, si no me equivoco. Había dos. Sí, no, lanzamos algunos autobuses eléctricos en algunas líneas. Yo, además, como consejera de la empresa municipal de transportes, pude estar en uno de los lanzamientos con el anterior gerente, con Álvaro Fernández Heredia y con Inés Abanés, que era la delegada del ramo en aquel entonces. Entonces, sí hay alguna línea eléctrica que lanzamos, pero de momento son pequeñas líneas porque insisto que el desarrollo tecnológico no da el soporte de autonomía suficiente para todavía llegar a muchos kilómetros. Pero por eso mismo lo que hay que hacer también es una inversión, y es otra de las patas de nuestros patos de Cibeles, en lo que tiene que ser la transición ecológica. En todo el ámbito de la economía verde hay muchísimo todavía por ampliar, por investigar, hay que invertir en investigación y es un campo en el que va a generar también muchísimos empleos más sostenibles que van a ayudar, por ejemplo, en el transporte a tener flotas de transporte público, pero también de mercancías mucho más sostenibles y que en un futuro sean menos contaminantes de lo que hoy hay. Desde luego, la flota de autobuses de la MT, ya os digo que la renovación fue total. Y que tenemos una flota en muchísimas mejores condiciones de las que nos encontramos y lo único que esperamos es que este gobierno actual no eche por la borda todo ese trabajo que se está realizando y pueda seguir avanzando. Yo creo que no es baladí si algunos de vosotros os acordáis, os habéis fijado, por ejemplo, el verano pasado, los primeros veranos cuando llegamos se quemaban autobuses en verano en la calle. Y sin embargo, en los últimos años, el último año, el año pasado, ya no había esas noticias de autobuses que se quemaban gracias a esa renovación de flota que se ha venido realizando. Esa es la línea, hay que seguir por ahí. Nuestro transporte público, nuestra empresa municipal se lo merece. Tenemos una gran empresa, unos grandes trabajadores que dan un servicio esencial y tenemos que seguir apostando por el desarrollo del transporte público. Una idea que están sugiriendo, creo que ha sido Gustavo quien la ha sugerido, ¿cómo beneficiaría a bajar la contaminación que en los distritos, digamos, de fuera de la M30, los periféricos, hubiese más calles peatonalizadas? Evidentemente, eso bajaría, teniendo en cuenta, por ejemplo, Carabanchel, que por la avenida de Carabanchel, todo el tráfico de Leganés, etcétera, etcétera, entra por aquí y baja por General Ricardo, quizá zonas que se pudieran peatonalizar, claro, tendría un efecto sobre la contaminación, no general, sino también específica de Carabanchel, por poner un ejemplo. A ver, la contaminación, una de las cosas que nos gustaba decir cuando explicábamos Madrid Central y los efectos que ha tenido sobre el conjunto de Madrid, no sabe de fronteras distritales ni de fronteras administrativas, ¿no? Medidas, por ejemplo, como la de Madrid Central, de una zona de bajas emisiones aplicada en una zona determinada, que es en el centro de la ciudad, ha permitido no solamente rebajar la contaminación en esa zona, sino hasta en un 10% en el conjunto de la ciudad. Luego, todas las medidas que tú vayas tomando, aunque sean localizadas en un sitio u en otro, van a afectar y van a mejorar en general la calidad del aire y la contaminación de toda la ciudad. Peatonalizar
es importante para reducir, como decimos, las emisiones, para reducir la contaminación, pero también es importante, y no se nos olvide, ya no solamente luchar contra la contaminación o contra las emisiones y los gases de efecto invernadero, sino también hablar de lo que tiene que ser la reorganización del espacio público. No podemos vivir en una ciudad en la que esté dominada principalmente por el coche y no haya espacio para las personas. Hay estudios ya que indican que con que tan solo un 10% de las personas que están utilizando el transporte público antes de esta crisis se pasaran a utilizar el vehículo privado, el caos que se provocaría ya en la ciudad sería tremendo, atascos continuos, aparte, por supuesto, del aumento de nuevo de la contaminación, y no nos podemos permitir ir a un modelo en el que no sean las personas las que disfruten sus espacios y, por lo tanto, por salud, pero también por espacio público, es necesario reducir el uso de los vehículos privados y el espacio que los vehículos ocupan en la ciudad. Hoy no podemos dejar de hablar de un tema clave, porque se ha presentado, que son los pactos de Cibeles, ¿no? Sí. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho el Grupo Municipal recogiendo sugerencias ha sido ímprobo. Yo creo que en este aspecto de la movilidad, porque es muy amplio, hay muchas medidas las que se aportan, pero quizás pudiese explicar un poquito más todo lo que han aportado los sectores sociales que tengan que ver con la movilidad y el medio ambiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues son muchas medidas. Voy a intentar hacer quizá un pequeño resumen, porque yo sí os invito a que en nuestra página web podáis consultar el conjunto de las medidas. Son 220 medidas que hemos elaborado y que hemos compartido y hemos dialogado conjuntamente con más de 40 entidades. Es un documento vivo que todavía seguimos haciendo reuniones a día de hoy y se seguirá mejorando. Y que, por lo tanto, yo creo que refleja muy claramente no solamente nuestra posición, porque no se trata de nuestra posición, se trata de ver cómo entre todos podemos salir de esta situación lo mejor posible, ¿no? Entonces, en temas como movilidad, como os digo, por un lado, estamos haciendo una apuesta por el uso de la bicicleta. ¿Cómo? Bueno, pedimos la reapertura de Bicimat en su momento, ya pensamos que fue un error cerrarla y conseguimos por fin, gracias a la presión no solamente nuestra, sino de los colectivos ciclistas, que se reabriera Bicimat. Lo que queremos es que Bicimat se extienda a todos los distritos de Madrid. Hemos pedido también una tarifa plana de 20 euros al mes para los servicios de Bicimat, porque queremos que se pueda utilizar, como os digo, para ir a trabajar. Queremos también que se establezcan carriles bici temporales para poder fomentar el uso de la bicicleta, subvenciones a la compra de bicicleta eléctrica y también convencional. Estamos pidiendo también reordenación del espacio público para que los peatones puedan salir con seguridad a la calle y, por lo tanto, utilizar las bandas de aparcamiento para ampliar las aceras y para que se pueda realizar, por lo tanto, esas salidas en mejores condiciones. Estamos pidiendo que se abran las zonas verdes y los parques y que las calles que están en los entornos de las zonas verdes se peatonalicen, y sobre todo en aquellos espacios en los que las zonas verdes son muy escasas o muy pequeñas, para que la gente también pueda disfrutar en sus entornos. Estamos pidiendo una apuesta por el transporte público a través de una financiación, una ley de financiación del transporte público estatal y aportaciones extraordinarias económicas, tanto del gobierno a las comunidades autónomas. La ley general estatal, ¿por qué no sale adelante? Bueno, pues es una ley que todavía no se ha hecho, es una ley que durante muchísimos años se ha venido solicitando y es algo que no es entendible. Tiene que haber una ley general de apoyo y de impulso del transporte público que hoy por hoy no está, y por eso Más País, y a través de nuestros diputados en el ámbito del Congreso, la están exigiendo, la están pidiendo también como una medida fundamental para poner encima de la mesa, ¿no? En el ámbito de Madrid, nosotros estamos pidiendo también que el Ayuntamiento haga una aportación económica extraordinaria al Consorcio Regional de Transportes de Madrid para garantizar la sostenibilidad de la MT y del transporte público. Pero queremos también que se habiliten más carriles bus
y queremos también que se haga una prioridad semafórica de los autobuses para que sean, y como digo, ganen en velocidad y por lo tanto sean competitivos comercialmente y la gente, por lo tanto, les salga más atractivo coger el autobús. Bueno, son muchísimas medidas. Una cosa que no se me olvide que es muy importante también en la situación en la que estamos. Hemos pedido también la apertura de una mesa técnica para estudiar un abono social que pueda ayudar a las personas que ahora mismo más lo necesitan en estos momentos de cara a utilizar el transporte público, sabiendo que hay un problema también muy importante de los operadores de movilidad porque no están teniendo ingresos por viajeros y, por lo tanto, es el momento de que las administraciones inyecten inversión para poder seguir sosteniendo el transporte público. Te voy a poner una pregunta, un brete. A ver, ¿por qué razón? Bueno, ya estamos. Ya estamos. ¿Por qué razón los autobuses verdes interurbanos son gratis y la MT no es gratis en esta época de confinamiento? Pues mira, yo te vuelvo a decir, eso es algo que a mí no me lo tienes que preguntar. Claro, porque nosotros no gobernamos, ¿no? No, ya, me imagino. En cualquier caso, es verdad que hay que tener cuidado con el discurso de la gratuidad del transporte público y sé que quizá esto, como dices tú, no es demasiado... En esta época concreta. Y vamos a explicarlo por qué, ¿no? El transporte público necesita que los operadores que realizan la movilidad y, por lo tanto, en este caso los de autobuses y de transporte público, necesitan ser empresas solventes para poder seguir desarrollando su trabajo. Están sufriendo ahora mismo unas pérdidas de viajeros, han sufrido durante estas semanas de hasta en un 90%. Eso ha supuesto que han dejado de recibir ingresos y, por lo tanto, han puesto en peligro, están poniendo en peligro que económicamente puedan estas empresas seguir subsistiendo, ¿no? Tenemos que buscar, como digo, tarifas sociales que permitan ayudar a la gente que más lo necesite. Pero ojo con la gratuidad, porque al final lo que puede provocar es que mediante esa medida nos terminemos cargando lo que no es objetivo, por supuesto, eso lo tengo muy claro, que nadie plantea la gratuidad para cargarse el transporte público, pero puede ser al final un efecto colateral por la falta de ingresos. Hay que proteger el transporte público, lo que hay que pedir es mayor inversión, lo que hay que hacer en cualquier caso es facilitar, favorecer y ayudar a la gente que no pueda permitirse ahora en la situación económica que se está pasando y que se va a pasar, que va a ser dramática, el no se pueda permitir el utilizar el transporte público, pero tenemos que seguir planteando salidas que no pasen porque se queden sin ingresos las empresas, porque entonces sí sería un drama y nuestro transporte público sería afectado de una forma radical. Eso está claro. Pero volviendo al tema de la bicicleta, Bicimás hay que extenderlo, eso es evidente y tiene que llegar a muchos barrios. Pero no puede haber un Bicimás en cada esquina de una casa. Pero sí habrá bicicletas si además fomentamos de alguna forma su compra. Sí. ¿Dónde la aparca la gente? Para que no ocurra como con los patinetes. Claro, es decir, que no se robe sitio en la acera y ordenar de alguna manera ese aparcamiento, sobre todo en zonas industriales cercanas o zonas de muchas oficinas que haya un aparcamiento, ¿no? Por eso os digo que no puedo contarlo todo, pero eso está también recogido en los planes de nivel. Por supuesto que sí. Los aparcabicis, ¿no? Y aparcabicis, además, como bien decías, primero, en las zonas fundamentales donde la gente más se mueva. Por supuesto, para ir a trabajar estamos pidiendo que se utilice y creemos que hay que pedirles a las empresas que se impliquen también en este nuevo desarrollo y que hagan planes de movilidad con sus empleados que permitan que lleguen a trabajar en bicicleta, ¿no? Y eso también es importante. Entonces, tiene que haber aparcabicis en zonas de entorno industrial donde se puedan utilizar para ir a trabajar, pero también en zonas comerciales, pero también en el entorno de colegios, pero también en instalaciones públicas. Tiene que haber aparcabicis que faciliten todo eso. Y tenemos que tender, y que no se nos olvide nunca, a colocar esos aparcabicis de manera que no impidan la accesibilidad en nuestras aceras y si es necesario para eso. Una vez más, utilizaremos las bandas de aparcamiento donde actualmente están ubicados los coches para que sean otras formas de movilidad más sostenibles las que puedan utilizar esos espacios. Aparcabicis, por supuesto, tiene que ser de esa manera porque si no será muy difícil utilizar la bicicleta si no tienes dónde dejarla y es un conjunto de medidas que tienen que ir todas unidas
para conseguir avanzar en lo que tiene que ser un mayor uso de la bicicleta. En esta pandemia hemos visto algunos casos llamativos de taxistas que han ofrecido voluntariamente, gratuitamente, el servicio a sanitarios para que fueran y vinieran, ¿no? Incluso a personas mayores, mejor que conocían de su barrio, de su bloque. En todo este contexto porque lo que estamos hablando significa un poco de revolución en la movilidad de la ciudad, ¿qué papel puede jugar el taxi? Pues mira, es fundamental y me alegra que hayas comentado eso porque yo creo que hay que ponerlo en valor y hay que explicarlo más porque yo no sé si todo el mundo lo conoce, ¿no? El servicio del taxi en Madrid ha llegado a un convenio, a un acuerdo con la Comunidad de Madrid a través del cual ellos facilitan de manera gratuita el traslado al personal sanitario de sus casas a sus lugares de trabajo y viceversa o de pacientes, ¿no? Ese servicio, que es un convenio que firmó la Comunidad de Madrid con el taxi y también con las VTCs, mientras que las VTCs lo que hacen es quedarse con la parte subvencionada económica, que es lo que paga la Comunidad de Madrid para no cobrarle al usuario, los taxistas no se han querido quedar con ese dinero y lo que han hecho es donarlo para la sanidad pública y para que se siga, por lo tanto, invirtiendo en lo que ahora se necesita. Eso es un gesto por parte del servicio del taxi en nuestra ciudad que es muy importante y que no nos debemos olvidar que los taxistas, cuando el pueblo de Madrid lo necesita, también está ahí pendiente, ¿no? El taxi es un servicio público que tiene que prestar también su papel en esta desescalada, que es importante que lo haga también en condiciones de seguridad. Ellos estaban pidiendo que el ayuntamiento, porque tuvimos reuniones también con los colectivos de taxis, ¿no? Que el ayuntamiento se implique más en el apoyo que tiene que prestarles, en poder colocar esas pantallas de seguridad que ahora están planteando sin que haya un agujero legal sobre la viabilidad o no de colocarlas, y tiene que haber un plan de desescalada pensando también en el sector del taxi y cómo se puede ayudar también con el sector del taxi a realizar esos traslados y a realizar ese servicio que es esencial para la ciudad. Es una de las patas de la que no nos podemos olvidar y que desde luego tenemos que pensar en ellos también a la hora de planificar lo que viene a continuación en las próximas semanas. Esther, hay un tema que nos están planteando algún medio de comunicación, creo que la revista de Carabanchel. ¿Qué plan puede tener Más Madrid para acoger todos esos trabajadores que vienen, digamos, del anillo de fuera de Madrid, de los pueblos limítrofes que entran? Muchos entran con coche, con lo cual sabemos los problemas que hay de frontera, sobre todo al lado del Manzanares, todos los distritos que estamos ahí, de coches que se quedan ahí aparcados y tal. ¿Qué medios podíamos habilitar para favorecer de alguna forma en relación con las empresas, directamente el ayuntamiento, todos los ayuntamientos de la Corona, etcétera? ¿Hay alguna alternativa? Claro, claro que las hay y hay políticas que además hay que desarrollar y que favorecerían que esa situación no se diera. Una vez más, tiene que volver a ser una política de fomento del transporte público. Los bus-vao de entrada a la ciudad a través de las radiales fundamentales tienen que desarrollarse y tienen que ser una prioridad. Pero también planteamos que la utilización de todas aquellas autopistas de peaje que además han sido rescatadas por el Estado y es decir, con dinero de todos y de todas, sean prioritarias para la entrada de los autobuses en las ciudades, en este caso en la ciudad de Madrid. Eso es una apuesta fundamental que creo que nos deben estas autopistas de peaje que han sido rescatadas con dinero público. Es importante hacer también aparcamientos disuasorios en origen para que la gente deje su vehículo y coja a partir de ahí en cercanías, el autobús y, como digo, claro, con bus-vao o con prioridad de uso en las autopistas de peaje para que realmente sea factible y merezca la pena coger el transporte público. Esas tienen que ser las apuestas que desde la Comunidad de Madrid se impulse, se vehicule para que todos los ayuntamientos y los municipios puedan desarrollar y poner en práctica. Y luego nosotros también hablamos en el documento de los pactos de Cibeles que hemos presentado esta mañana
una parte de este documento habla de la reconstrucción. ¿Por qué? Porque entendemos que hay distintas fases. Las primeras fases, digamos, más urgentes y de la emergencia, hoy estamos hablando de movilidad, pero evidentemente hay partes muy importantes en el ámbito social que hay que atender y hay que atender con urgencia, pero hay una pata de reconstrucción que no se nos tiene que olvidar y en la que tenemos que seguir trabajando. Y en esa pata de reconstrucción volvemos a apostar por desarrollar las zonas de aparcamiento vecinal en nuestros barrios, para dar prioridad a las personas residentes, para disuadir de la utilización y de la entrada en vehículo privado en las ciudades. Y tenemos que seguir trabajando por ese tipo de medidas que en conjunto puedan favorecer el que la gente no tenga que utilizar el vehículo privado para sus traslados y por lo tanto tengamos una ciudad más accesible y más saludable. Hay otra contaminación de la que apenas se habla. Bueno, hay dos contaminaciones de las que no se habla. La lumínica, pero eso es un tema aparte, y la sonora, la acústica. Madrid es una ciudad potente, produce mucho ruido. Por ejemplo, en las mediciones de estos días las tenemos en 50 decibelios, pero cuando aplaudimos a las 8, que ya nos quedan 20 minutos, subimos a 80 decibelios. Aplicándose eso al conjunto de la ciudad cuando se recupere la nueva normalidad, evidentemente es un tema que habrá que plantearse. Claro, hay partes de la contaminación que actúan de una manera y otro tipo de contaminación que actúa de otra, ¿no? El tiempo que estuve llevando el distrito de Latina, pude conocer de cerca la importancia que tiene la contaminación acústica en la salud de las personas, ¿no? Y en la falta de descanso, en este caso de los vecinos del barrio de Batán, que sufren de la forma tan brutal toda la entrada del A5 pegadas a sus casas, ¿no? Ya no solamente es un problema de contaminación atmosférica, que por supuesto que lo es, sino también sonora, que afecta también al descanso de los vecinos. Por eso es necesario el avanzar en el cambiar los modos en los que tenemos de circular dentro de nuestras ciudades. Yo la verdad es que las primeras semanas, ahora poco a poco que está aumentando un poco más la circulación de vehículos, se está notando, ¿no? Pero las primeras semanas, cuando abrías la ventana, sobre todo pues después de los aplausos, ¿no? Por la tarde-noche, y oías nada, ¿no? Oías la naturaleza, si es que había algún sonido en ese momento, y era como súper tranquilizador si no fuera por la situación tan lamentable que era por la que lo estábamos pasando, ¿no? Pero era una sensación de paz el no escuchar tráfico, el no escuchar vehículos y el poder escuchar el sonido de la noche, que es un sonido también muy peculiar, pero muy tranquilizador, que era algo que yo cuando me traslado al pueblo escucho, pero aquí en la ciudad jamás me había pasado, y estos días ha sido impresionante ver cómo cuando el ser humano se retira y deja que la naturaleza siga su curso, cómo puede mejorar las cosas y cómo nos puede ayudar. Pero no nos podemos retirar, somos parte de la naturaleza también nosotros. Pero tenemos que convivir con ella. Ese es el gran reto, saber convivir con ella y respetarla. Efectivamente, no maltratarla, sino convivir en la naturaleza. Lo que tú has dicho, después del aplauso, yo personalmente hablo con los vecinos de balcón a balcón. Sí. Antes no se podía hablar porque aquí no te podía escuchar. Siempre había coches, una calle pequeña como la mía, pero siempre había coches que pasaban. Entonces se recupera ese diálogo y nos hemos conocido bastante vecinos, ¿no? O sea, yo creo que es una cosa muy buena la de poder recuperar. Ya vemos después si cuando bajemos a la calle seguimos manteniendo las mismas relaciones, ¿no? Plantean una cosa que a mí me ha hecho recordar mi juventud. Sí, no, el eje, por ejemplo, que va de Colón hasta el Güelle, todo ese eje de calle, Fuencarral, Hortaleza, etcétera, etcétera, yo lo he conocido con árboles en el medio. Lo he conocido con asfalto totalmente. Evidentemente, yo creo que esta es una operación que favorece recuperar entorno de la ciudad para los ciudadanos y ciudadanas y al mismo tiempo menos sitio para los coches. Pues hay que abrir Madrid a la naturaleza y a la gente que patee la calle, ¿no te parece? Por supuesto.
Otra de las patas fundamentales para luchar no solamente contra la contaminación, sino pues para mejorar nuestra vida, es seguir trabajando por mantener la biodiversidad, por fomentarla, por ampliar nuestras zonas verdes. La renaturalización del Manzanares fue un ejemplo en la anterior legislatura brutal de cómo con poquito que podamos hacer por la naturaleza es muy agradecida y enseguida vuelven otra vez las especies que se fueron del río y enseguida vuelve otra vez esto a estar lleno de aves que hacía muchísimo tiempo que no se veían, o de peces o de nutrias que hacía años que no aparecían por Madrid, ¿no? Por eso hay que seguir avanzando, ¿no? Nosotros también llevamos propuestas en esa línea de un último tramo que faltó de la renaturalización del Manzanares, uniéndose ya con el municipio de Getafe. Hay que terminar de desarrollarlo, hay que seguir planteando aumentar la plantación de árboles dentro de la ciudad, aumentar nuestras zonas verdes, porque son también reservorios importantes de biodiversidad que combaten también la aparición de este tipo de virus y de pandemias y que ayudan a rebajar también la temperatura, ayudan también a trabajar la limitación de esos efectos de los gases invernaderos y por lo tanto es fundamental que sigamos trabajando para que la naturaleza siga estando ahí, se siga desarrollando, porque da vida a la ciudad, pero también la da salud y la da calidad de vida, no solo vida, sino calidad de vida. Mientras entramos o no entramos en la web de Más Madrid para ver los pastos de Cibeles, ¿podrías decir si hay alguna medida relacionada con la peatonalización de ciertas calles comerciales? No solamente las más grandes, como ya sabemos que puede ser las del centro de Madrid, sino incluso volviendo a zonas comerciales como puede ser, no sé, parte de Bravo Murillo, como puede ser parte de General Ricardo, o sea, peatonalizar de alguna forma esas áreas comerciales, evidentemente que también tengan un carácter lúdico, puede haber cerca de un parque, en fin. ¿Hay alguna medida de este tipo? Sí, claro, o sea, el fomento y, como decíamos antes, el consumo de proximidad hacia el que tenemos que apostar y de kilómetro cero pasa porque nuestros comercios de barrio de toda la vida sean comercios que estén accesibles, a los que podamos ir y que sean atractivos para que la gente pueda pararse, comprar y pueda consumir en su barrio, en su tienda de toda la vida, ¿no? Y eso pasa también por establecer ejes también comerciales que se puedan peatonalizar o que se pueda facilitar para el paso de los ciudadanos de la zona, y eso es parte también de lo que tiene que ser una apuesta. Creo que desde Más Carabanchel, porque lo vi el otro día, habéis desarrollado un mapa que me parece súper interesante y que animo a los que nos puedan estar viendo, que no lo conozcan y que no hayan aportado, que lo hagan, que es un mapa de pequeño comercio de Carabanchel, para que en estos momentos de crisis en los que hay que apostar por ese pequeño comercio, se sepa dónde en cada parte, en cada barrio de los 7 barrios que tiene Carabanchel, se puede uno acercar a comprar comercios que están abiertos, o si no se puede uno acercar, dónde se puede llamar para que te lleven la comida a tu domicilio, que eso es también la importancia y lo interesante de este mapa. Yo creo que es obligación de todos que podamos participar para terminar de rellenar ese mapa, porque es la frutería de toda la vida, la pescadería de toda la vida, la carnicería de toda la vida, la que necesita ahora un impulso y un apoyo por nuestra parte, y la que te trate de una manera que en una gran superficie jamás te va a tratar. Antes de terminar, que ya son casi menos 10, Francisco Pérez plantea dos cositas que quizás podríamos comentarlas. Una de ellas es si se puede cambiar los motores de combustión de las máquinas de limpieza por algunos eléctricos. Es un tema un poco más complicado, ¿no? Y el otro sería si en determinadas zonas, sería posible el tranvía. Eso plantea Francisco Pérez. Paco, hola Paco. Bueno, hola a todos, no solamente a Paco. Muchas gracias además por las preguntas que hayáis ido poniendo y por aguantar y escucharme este ratito, ¿no? O escucharnos a los dos, porque ha sido muy agradable con Jorge. A ver, el tema del cambio de los vehículos de limpieza para hacerlos también más sostenibles por vehículos eléctricos es una de las cosas que nosotros ya llevamos
a pleno decibeles antes de que pasara todo esto, porque se están preparando los nuevos contratos de limpieza de la ciudad, porque terminan ya los actuales, esos famosos contratos leoninos que nos dejó Ana Botella y que tan mal ha venido a toda la ciudad. Se tienen que renovar, se tienen que hacer nuevos contratos que entrarán en vigor en 2021 y nosotros apostamos porque, entre otras cosas, en esos contratos haya una inversión en cambio de maquinaria fundamental para que sea maquinaria más sostenible. Es verdad que quizá no todos los camiones o no toda la maquinaria va a poder ser eléctrica, una vez más por lo que decimos, la tecnología todavía no está lo suficientemente desarrollada y a lo mejor cuesta encontrar ciertos camiones, por eso es tan importante invertir también en esa parte de modelo productivo, que sea un modelo productivo distinto, ¿no? Pero bueno, es verdad, como os digo, que quizá no se pueda llegar al 100% de la flota, pero hay que apostar por hacer una renovación importante de la flota, ¿no? Y la otra, el tranvía. No, un tranvía. Un tranvía llamado Deseo. Un tranvía llamado Deseo. Bueno, pues eso es algo que no es una de las cosas, digamos, que hayamos puesto encima de la mesa ahora mismo, pero habrá que estudiar, porque donde se pueda, ¿por qué no? ¿No? Si se puede, si es sostenible, si se puede desarrollar a nivel tecnológico y se puede realizar, ¿por qué no? Hay tranvías en muchas zonas de otras ciudades de España y también de Europa, y la verdad es que es entrañable, ¿no? También ver esos espacios. Bueno, yo creo que son menos 10, debíamos de ir terminando. En cualquier caso, ha habido muchas preguntas que a lo mejor se han quedado algunas en el tintero de los espectadores, pero vamos, ya tomamos nota y se van contestando. ¿Añades alguna cosa más a todo este panorama de la movilidad sostenible que hemos hablado? ¿Quieres añadir alguna cosa? Bueno, yo creo que le hemos dado un buen repaso prácticamente a todo. Siempre quedan cosas que hablar, pero yo creo que le hemos dado un gran repaso. Yo me quedaría con una de las frases que he dicho en la intervención y que además no es mía, es de uno de los representantes de los colectivos ecologistas con los que nos hemos reunido hoy, ¿no? Que decía, no se trata de aprovechar esta situación para hacer un cambio de modelo, es que lo que tenemos que hacer es aprender. Tenemos que aprender de lo que nos está ocurriendo para entender que tenemos que vivir de otra forma y que tenemos que desarrollar ciudades que tengan otras prioridades a la hora de fomentar la vida, la movilidad y lo que es el centro a la hora de planificarlas, ¿no? El centro tiene que ser la persona, tiene que ser la salud y tiene que ser la vida. Y nada más, por mi parte, un placer estar hoy aquí. Ha sido un placer charlar contigo y la próxima tiene que ser con unos torrenos, por lo menos, por medio, porque si no, para ir recuperando un poco el peso que estamos perdiendo. Bueno, un saludo. Una cañita en algún bar de Carabanchel que nos conoce. Hombre, pues les contaba, en Carabanchel son donde mejores torrenos hay del mundo mundial. Venga, un saludo a todos. Hasta la vista. Hasta luego. Adiós. Chao.